Vamos ahora a, entonces sí, entrar a describir algunos de los procesos que afectan al pulmón. Primero recordar cómo es la imagen de un pulmón al momento de su inspección en la necropsia. En general, al momento de la apertura de la cavidad torácica, los pulmones, por el cambio de presiones entre la cavidad torácica y el medio externo, los pulmones tienden a sufrir un poco de colapso. Y el aspecto que estamos viendo en este caso, con una superficie húmeda y brillante, y este color rosado pálido y levemente colapsado a la apertura de la cavidad torácica, es el aspecto de un pulmón normal, en este caso en un canino. Evaluar los cambios post-mortem en los pulmones no es difícil si nos encontramos en una situación como esta. Cambios post-mortem muy avanzados, donde un mismo pulmón de canino está presentando intensos cambios de color, se ven áreas rojizas, se ven áreas pardo-amarillentas, y está sufriendo un cambio que se conoce como enfisema post-mortem, y ojo con este concepto. Enfisema post-mortem es la presencia de gases producidos por los propios procesos fermentativos del individuo, la acción de las propias bacterias. Son gases de la putrefacción que invaden órganos parenquimatosos. Entonces, en este caso, la ocurrencia de un cambio de color tan importante hacia el pardo, pardo rojizo, pardo verdoso, y el enfisema post-mortem, burbujas de aire, producto de gases de putrefacción en el parénquima pulmonar, indica un grado de autólisis muy avanzado. En general, cuando la autólisis no es tan avanzada, uno de los primeros cambios que sufre el pulmón es que tiende a, como otros órganos, pero más patente en el pulmón por su natural y normal color rosado pálido, tiende a sufrir inhibición por hemoglobina. En general, entonces, todos los órganos, en la medida que pasa o transcurre tiempo posterior a la muerte, como se produce la disolución de los eritrocitos y el escape del pigmento hemático, todo post-mortem, ese pigmento tiende a teñir todas las superficies de los órganos, y en el pulmón eso es bastante manifiesto por ser un órgano que normalmente tiene un color más bien rosado pálido. A veces en esa instancia es difícil diferenciar el cambio de inhibición por hemoglobina post-mortem de algún disturbio circulatorio pulmonar. Esta foto está mostrando un cambio de autólisis tan avanzado a nivel pulmonar que sería inconfundible, digamos, no hay lugar a dudas de que se trata de autólisis post-mortem. En el caso de los pulmones, no nos detenemos demasiado en lo que son anomalías congénitas, como se hizo, por ejemplo, cuando hablamos de corazón, o como vamos a hacer en algunos otros sistemas de órganos, si pensamos en encéfalo, si pensamos en órganos como el riñón. En el caso del pulmón es difícil, es muy infrecuente la posibilidad de encontrar anomalías congénitas, y en este caso señalamos una que es la hipoplasia congénita pulmonar, es decir, un pulmón que sufre o que carece de su desarrollo completo, donde el volumen y el tamaño del pulmón está reducido y también está reducida la cantidad de alvéolos, aunque en general se señala que en los casos de hipoplasia pulmonar, las vías aéreas bronquiales y bronquiolares, esas suelen estar bien conformadas y constituidas por completo, no así el parénquima alveolar. El ejemplo que estamos mostrando acá, y se señala porque está un poquito difícil quizá de entenderlo desde la necropsia, este es un lechoncito en decúbito dorsal, se ha abierto y se ha dejado expuesta la cavidad torácica y la cavidad abdominal, y el área, el círculo, lo que está señalando es, si esto es el diafragma, el pasaje de parte de las vísceras intestinales o estómago quizá, no me doy yo tampoco cuenta aquí, y producto de una probable hernia diafragmática congénita que ha llevado, y aquí se observa mejor en la foto en el inserto inferior, a un desarrollo incompleto o insuficiente de uno de los pulmones. Entonces es una hipoplasia pulmonar
unilateral. En este caso no es que todo el aspecto del pulmón presenta cambios de color y de consistencia, si lo pudiéramos palpar, es un pulmón que a su vez está con cambios inflamatorios. Pero es marcada la hipoplasia pulmonar unilateral secundaria al pasaje de una víscera abdominal a través de una hernia diafragmática congénita. Sí, en cambio, podemos detenernos un ratito para hacer referencia a los disturbios circulatorios en el pulmón y podemos comenzar haciendo referencia a las hemorragias pulmonares. Digamos que podemos aprovechar y aclarar un par de cosas. Por supuesto que el pulmón puede sufrir cambios de hiperemia, como cualquier órgano, en un proceso de inflamación. Macroscópicamente esto es difícil de determinar. Es muy infrecuente, en cambio, que sufra isquemia el pulmón, porque recordemos que el pulmón presenta una doble circulación, la circulación nutricia y la circulación de sangre que participa en el intercambio gaseoso. Entonces, por esa extensa circulación colateral pulmonar, es poco frecuente la ocurrencia de isquemia y en todo caso podrá verse algunas zonas de isquemia, infarto pulmonar asociado a lesiones de los pequeños vasos sanguíneos, algunas vasculitis. En cambio, lo que es bastante frecuente de observar en el pulmón son las hemorragias. Estas hemorragias pueden tener distintas causas, como se señala aquí, pueden tener un origen traumático o observar hemorragias extensas y múltiples, secundarias a diátesis hemorrágica, a coagulopatías, como por ejemplo situaciones de trombocitopenia o hemorragias secundarias a la acción de tóxicos rodenticidas, que son tóxicos hemorragíparos, en situaciones de sepsis, de septicemia, de coagulación intravascular diseminada, en la situación puntual de ruptura de grandes vasos y también es factible ver hemorragias asociadas a procesos de tromboembolismo. Lo que me está mostrando esta foto es nuevamente el ejemplo de hemorragias petequiales múltiples, tan pequeñas y diseminadas y generalizadas. Las habíamos mostrado por la misma causa en laringe, en un cerdo por infección por el virus de la peste porcina clásica, un virus que produce vasculitis. También, por lo tanto, podríamos ver hemorragias en el contexto de algunas infecciones bacterianas septicémicas, una salmonelosis, o el contexto de bacterias que producen vasculitis, en el bovino fiebre catarral maligna, o la infección por Histophilus omni, o también en el bovino, en la infección por el virus de la diarrea viral bovina. Otro ejemplo de hemorragias, en este caso en un canino, por la acción de otro virus, el parvovirus canino, pero en este caso fijémonos que las hemorragias, que son todas estas áreas de un color rojo intenso, en la descripción se señala que además de hemorragias está acompañado estas hemorragias forman parte de pequeños focos de infarto en un canino que ha muerto a consecuencia de una enteritis por parvovirus. Y se supone que en este caso las hemorragias y el infarto hemorrágico pudo haber sido favorecido por una situación de hipotensión y de sepsis. Y describimos entonces que este tipo de lesión también, hemorragias, infartos hemorrágicos, los estaríamos viendo en situaciones de coagulación intravascular diseminada. En este caso es un pulmón de ovino con una extensa hemorragia en caudal del lóbulo caudal, caudo dorsal del lóbulo caudal, y otros focos múltiples de hemorragia en otros sectores del pulmón, en el contexto de una probable intoxicación. O sea, no fue completamente definido, pero se asoció esta hemorragia pulmonar a una probable intoxicación con fluoroacetato de sodio, que es una sustancia que se utiliza como rodenticida. A veces ocurre entonces que el consumo accidental de estos rodenticidas genera extensas hemorragias en distintos órganos.
Otro ejemplo de hemorragia pulmonar es la que se observa en los equinos de carrera, hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, que ya clínicamente es detectable los casos más serios por la producción de epistaxis o previo al sangrado nasal a través de la endoscopía que permite identificar la hemorragia procedente del pulmón. La hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio es una entidad que es de ocurrencia común en los equinos de carrera, y se considera que un alto porcentaje, aproximadamente un 75% de los caballos de carrera que tienen hemorragias detectables mediante endoscopía, cuando se los controla posterior a una carrera. Y la severidad de la hemorragia varía desde leve a grave, y evidentemente efectivamente puede conducir a la epistaxis. Digamos que el sangrado grave impacta negativamente en la performance del equino de carrera y en la longitud de su etapa funcional como caballo de carrera. Y en ocasiones esa hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio puede tener una presentación fatal. En general, la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio no conduce generalmente a la muerte, y su patogenia es bastante compleja. Se considera que en estos cuadros de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio se ve más comprometido, como lo muestra esta foto, las áreas dorsal y caudo-dorsal del lóbulo diafragmático. Existen respecto a la patogénesis algunas hipótesis. En general hay una idea que para el desarrollo de este tipo de hemorragia se requiere de alguna lesión previa, preexistente, alguna lesión inflamatoria preexistente de las vías aéreas, y entonces se supone que también la hemorragia se origina a partir de la ruptura de los capilares alveolares, y que esa ruptura se produce como resultado de la alta presión vascular a que los animales llegan durante el periodo de un ejercicio muy intenso. Entonces, lo que sí está aparentemente claro, en principio claro, es que en estos cuadros de hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio se observa un remodelado venoso de las zonas más afectadas, como es la de los lóbulos caudales, y ese remodelado venoso regional es el resultado de un incremento de la presión vascular y del abundante flujo de las venas en la región del lóbulo caudal, en la región caudo-dorsal del lóbulo caudal. Se considera que este remodelado del lecho capilar es central, del lecho capilar venoso, es central en la patogénesis de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio. Esta foto lo que nos muestra son focos más extensos en el área caudo-dorsal del lóbulo caudal, de un color que puede variar del pardo oscuro al negruzco azulado. Son zonas de hemorragia donde suelen acumularse también muchos macrófagos con hemosiderina, y eso influye también en el color de la lesión macroscópica. Esta hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio puede tener una expresión de hemorragia pulmonar fatal. Es menos frecuente, pero cuando ocurre puede provocar la muerte súbita del equino de carrera, y en ese caso las áreas de hemorragia son mucho más extensas. Se trata de una hemorragia masiva difusa acompañada de edema. Y siempre las zonas más predominantemente afectadas son las regiones caudo-dorsales del lóbulo caudal, pero en el caso del cuadro fatal pueden ser mucho más extensas y comprometer también las zonas cranioventrales o las zonas craneal del pulmón.
Dentro de los disturbios circulatorios, también dejando un poquito las hemorragias, pero asociado por la posibilidad de ser también causa de hemorragia pulmonar, nos encontramos con el tromboembolismo pulmonar. Y en este caso, el tromboembolismo pulmonar consiste entonces en la presencia de trombos, la formación de trombos dentro de venas o arterias pulmonares o de embolismo de las arterias pulmonares con distintas causas y de distinto origen. El esquema está presentando algunas de las causas más frecuentes que pueden llevar a la presencia de tromboémbolos en los vasos sanguíneos pulmonares, por ejemplo, a partir del desarrollo de abscesos en el hígado, y esto es bastante frecuente en bovinos de engorde a corral, donde a partir de rumenitis química, de acidosis ruminal, se favorece el ingreso de bacterias que llegan por sangre al hígado, allí favorecen el desarrollo de a veces grandes abscesos hepáticos, y puede ocurrir que esos abscesos hepáticos horaden la vena cava caudal y a partir de allí émbolos bacterianos toman la circulación sanguínea general y desde el absceso hepático como primer sitio de origen terminan involucrando la circulación pulmonar y generando el desarrollo de trombos y émbolos con posibilidad de obstruir y de a su vez favorecer el desarrollo de abscesos pulmonares. Otra fuente podría ser la trombosis que a veces ocurre en la vena yugular luego de cateterismos, y de acá, a partir de aquí entonces se desarrolle una lesión trombótica en la vena yugular, desde donde se desprenden trombos que también toman la vía de la vena cava craneal hacia el corazón, y a partir de allí la posibilidad de acceder a la circulación pulmonar. Las propias endocarditis valvulares, que en la mayoría de las especies las endocarditis valvulares comprometen en general el corazón izquierdo, pero que en los bovinos afecta más las válvulas del corazón derecho, sobre todo la válvula atrioventricular derecha, y a partir de una endocarditis valvular entonces puede ocurrir el desprendimiento de un trombo con bacterias que tome la circulación pulmonar y llegue al pulmón. O las trombosis de venas profundas de los miembros, o en el bovino, por ejemplo, la trombosis de las venas pélvicas y uterinas. Y hay otras situaciones, múltiples situaciones, que pueden cursar con tromboembolismo, que pueden favorecer el desarrollo de trombosis pulmonar, a partir de una glomerulonefritis o en algunas condiciones, en algunas anemias hemolíticas inmunomediadas. Digamos que los que presentan este esquema son las principales fuentes de émbolos y tromboémbolos que pueden llegar a alcanzar el pulmón y a favorecer el desarrollo de trombosis pulmonar, el desarrollo también de abscesos pulmonares, o la posibilidad de que las vías aéreas, y en lo que está mostrando en esta foto, la gravedad de una lesión en la cual estamos observando tráquea y bronquios mayores con coágulos de sangre, producto de una hemorragia pulmonar fatal, secundaria, en este caso, a un absceso pulmonar que horadó la pared de la arteria pulmonar y de allí el sangrado. Esta otra imagen lo que muestra es un émbolo pulmonar, es una sección de parénquima pulmonar con un émbolo, un gran émbolo en la rama caudal de la arteria pulmonar, y este émbolo ha surgido o se presenta, en este caso, en este ejemplo, es un ternero con un desprendimiento a partir de una masa, un émbolo con fibrina y bacterias, del desprendimiento a partir de una endocarditis
de la válvula atrioventricular derecha del corazón. Entonces, disturbios circulatorios, la hemorragia pulmonar como importante, o algunos ejemplos de circunstancias en las que podemos observar hemorragias en los pulmones. Rescatábamos también y puntualizábamos algunos aspectos relacionados con el tromboembolismo pulmonar, y también, entonces, continuamos dentro de los disturbios circulatorios haciendo referencia a la congestión pulmonar. Estamos observando un pulmón de un color rojo intenso en un equino, que al corte ese color rojo intenso profundiza en el parénquima. En general, la congestión pulmonar es causada o se presenta en el contexto de fallo cardíaco izquierdo o fallo cardíaco bilateral. Y lo más frecuente es que la congestión pulmonar se ve acompañada de otro cambio importante en el pulmón, que es el edema pulmonar. Entonces acá también vamos a hacer un pequeño repaso, una pequeña puntualización de en qué circunstancias podemos encontrar edema pulmonar y cuáles son los mecanismos de su desarrollo, es decir, la patogénesis del edema pulmonar. En principio, recordar que el edema pulmonar es una complicación frecuente en muchas enfermedades y por lo tanto es una lesión que vemos frecuentemente como edema solo o un edema que viene acompañado de cambios circulatorios de congestión. Esta foto es un pulmón de un porcino, nos muestra un pulmón que no ha colapsado, un pulmón voluminoso, generalmente son más pesados que los pulmones sanos, digamos, cuando lo extraemos al pulmón nos damos cuenta de su mayor peso. Se trata de un pulmón que ya normalmente tiene una marcada evidencia o una demarcación importante de los tabiques interlobulillares, al igual que en los pulmones de los rumiantes, y en los casos de edema, estos tabiques se encuentran ensanchados, engrosados, incluso aquí se observa un material amarillento de aspecto gelatinoso, que corresponde al líquido de edema, probablemente con contenido de fibrina. Y esto es el aspecto en que en general los pulmones que evidencian una situación de edema presentan, entonces, pesados, húmedos, la superficie brillante, los tabiques interlobulillares ensanchados. A la sección fluye un líquido seroso o cero sanguinolento si es que viene acompañado el cambio de congestión y a veces de hemorragia. Y lo importante aquí es que entonces repasemos los mecanismos del edema o tener en cuenta los mecanismos del edema de la patología general para explicar concretamente cómo desarrolla el edema pulmonar. Y el edema pulmonar puede tener dos mecanismos patogénicos. Uno puede ser que desarrolle edema en el pulmón a consecuencia de trastornos hemodinámicos, y aquí tendrán que ver el aumento de la presión hidrostática o la disminución de la presión oncótica o coloidosmótica vascular. Y el otro mecanismo es que el edema pulmonar desarrolle como consecuencia de una pérdida de la permeabilidad o una permeabilidad aumentada, un daño en la barrera aire-sangre. Recordemos que normalmente el pulmón, y a pesar de la baja presión hidrostática capilar en la circulación pulmonar, normalmente existe un lento pero continuo flujo de líquido desde el intersticio alveolar hacia los linfáticos pulmonares. Y normalmente el pulmón, en su propia estructura, está organizado de tal forma de evitar que la linfa vuelque o llene la luz de los alvéolos. Hay dos factores que aseguran que el alvéolo no se llene de líquido. Por un lado, las fuertes uniones de las células del epitelio alveolar. Actúan como una barrera anatómica que impide el eventual
pasaje de líquido hacia la luz del alvéolo. Y luego el hecho que el espacio intersticial, el intersticio alveolar, se encuentra a más baja presión que la presión intraalveolar. Entonces, este juego de presiones favorece la circulación del líquido desde el intersticio alveolar hacia los linfáticos y el tejido conectivo que rodean los vasos sanguíneos, las vías aéreas, que están presentes en los tabiques interlobulillares y en la rica red linfática del tejido subpleural, es decir, toda la linfa producida va dirigida hacia la red linfática subpleural para, bueno, de allí tomar curso hacia los linfonódulos. Por lo tanto, para que ocurra edema alveolar, tienen que superarse todas la normal estructura histológica que le conforma una barrera anatómica al alvéolo y modificarse toda esta situación de las presiones, de la presión hidrostática que en un pulmón sano confluye a retirar la linfa del pulmón y evitar su ingreso al alvéolo. Ahora, dijimos que el edema pulmonar es una lesión que bastante frecuente de ver y que acompaña tanto trastornos hemodinámicos de origen cardiovascular como procesos inflamatorios. Y dijimos que los mecanismos de su desarrollo son dos. Trastornos hemodinámicos con un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión oncótica, y el otro mecanismo es el edema que desarrolla como consecuencia de una permeabilidad aumentada de la barrera aire-sangre. En lo que hace al edema pulmonar con origen en trastornos hemodinámicos, pensamos en el aumento de la presión hidrostática que generalmente ocurre, por ejemplo, en contextos de fallo cardíaco izquierdo o bilateral, y es lo que se conoce como edema pulmonar cardiogénico. Si hay entonces un aumento de la presión hidrostática como consecuencia de un fallo cardíaco congestivo, o bilateral o del lado izquierdo, bueno, va a haber una dificultad del retorno venoso de la sangre al corazón y por lo tanto incrementa la presión hidrostática vascular pulmonar y con ello se favorece el desarrollo de edema. También puede haber edema pulmonar secundario, por ejemplo, un trauma encefálico agudo. En ese caso se lo conoce como edema pulmonar neurogénico, donde a consecuencia de la injuria encefálica se produce una liberación de catecolaminas que lleva a un aumento de la presión arterial y por lo tanto también a un aumento de la presión microvascular del pulmón. En el caso de una obstrucción, por ejemplo, linfática, del drenaje linfático pulmonar, aquellas situaciones como podrían ser, por ejemplo, la invasión de los vasos linfáticos por células tumorales, va a contribuir a un incremento de la presión hidrostática y también a una dificultad del normal drenaje linfático, y con ello se favorecería por aumento de la presión hidrostática, pero esta vez a partir de una obstrucción linfática, también se favorecería el desarrollo de edema. Como parte de la patogenia del edema pulmonar como de origen en un trastorno hemodinámico, tenemos la situación de un edema pulmonar como consecuencia de un descenso de la presión coloidosmótica vascular. Y en general, aquí no solo encontraremos edema en el pulmón, sino probablemente edemas en otros órganos o tendencia a acúmulos de líquidos en otras cavidades. Pensemos en situaciones que lleven a una hipoalbuminemia, como pueden ser una hepatopatía crónica, una nefropatía crónica, una enteropatía con pérdida de proteínas, por ejemplo, o una parasitosis, una endoparasitosis intensa. Entonces, todas situaciones que llevan a una reducción de la presión coloidosmótica vascular y que favorecen también el desarrollo de edema y, en este contexto, también de edema pulmonar.
El otro mecanismo en el que podemos encontrar edema pulmonar es como consecuencia de un aumento de la permeabilidad de la barrera aire-sangre. Y en general, este tipo de edema es el que acompaña a los trastornos de tipo inflamatorio, a las neumonías. Es la circunstancia en la que el edema pulmonar desarrolla, por ejemplo, como consecuencia del daño del epitelio alveolar, del daño en el neumocito 1. Y esto puede ocurrir por acción de virus, y nombrábamos cuando hablábamos de bronquiolitis, y lo vamos a hacer cuando hablemos de neumonía, muchos de los virus que provocan, las infecciones virales que provocan bronquiolitis, provocan también daño en las células epiteliales del alvéolo. Por ejemplo, el virus de la influenza. O daño del neumocito tipo 1 por gases tóxicos. Por ejemplo, el dióxido de nitrógeno o el dióxido de azufre o el 3-metilindol. O por la acción de toxinas bacterianas o por la acción de alergenos. Entonces, distintas circunstancias que llevan al daño del epitelio o que lleven al daño de los endotelios, es decir, algunos de los componentes de la barrera aire-sangre. En este caso se va a producir un aumento de la permeabilidad en esa barrera aire-sangre y va a favorecerse el ingreso de líquido de edema a la luz alveolar. En esta otra imagen, por ejemplo, estamos observando entonces un pulmón de equino también con congestión y edema. Es decir, aquí la sección del parénquima pulmonar vemos que fluye abundante líquido sanguinolento, o sea, no solo líquido de edema, sino, y lo estamos viendo por el color también del resto del parénquima pulmonar, también fluye sangre. En general, entonces, es factible de observar el cambio de edema como único cambio en el pulmón o con la misma base patogénica, la congestión y el edema pulmonar. Dejamos los trastornos de la circulación para hacer referencia, dentro de lo que podríamos considerar como disturbio metabólico, la situación de mineralización pulmonar. En las distintas especies domésticas es posible encontrar ocasiones en que identifiquemos en la inspección del pulmón macroscópico o que sea un hallazgo microscópico más frecuentemente, calcificación de las paredes y de las fibras elásticas y de las fibras musculares, de los componentes del tejido conectivo en definitiva, tanto de las paredes de los alvéolos como de la pared bronquial, bronquiolar o incluso de los vasos sanguíneos. En este caso estamos observando, la foto nos está mostrando un pulmón de un canino que no ha colapsado, que presenta un aspecto inflado, digamos, sin colapsar, y esto es a consecuencia de una pérdida de elasticidad secundaria a una extensa mineralización confirmada al microscopio de los componentes del tejido conectivo y del músculo liso, en el contexto de un cuadro de uremia, es decir, a consecuencia de una nefropatía, generalmente crónica, y el desarrollo de uremia que conduce a la muerte del animal. Bueno, como parte de las múltiples lesiones que podemos encontrar en los caninos en el contexto de un síndrome urémico, está la posibilidad de encontrar la mineralización tanto de la pleura como del propio parénquima pulmonar. Esto mismo ocurre en bovinos, por ejemplo, en el contexto del cuadro de enteque seco, en la intoxicación por duraznillo blanco. Recordemos que esta planta presenta como un principio tóxico una sustancia equivalente a la vitamina D, y así como producía una mineralización en la túnica media de las grandes arterias, mineralización de tipo metastásica, también esa mineralización es frecuente que comprometa las paredes de los alvéolos,
Y ese es un hallazgo bastante frecuente. Entonces, en carnívoros, en el contexto de una uremia, en bovinos, en la intoxicación por enteque seco, en el enteque seco, en la intoxicación por duraznillo blanco, en cuadros de hiperfosfatemia o hipercalcemia, en situaciones de alcalosis, en casos de hiperadrenocorticismo. Y a veces esa mineralización resulta tan extensa que en este caso está mostrando una pieza antigua, una pieza de museo, donde lo que estamos viendo es un fragmento, una muestra de pulmón, donde se ha retirado todo el componente orgánico y ha quedado como un esqueleto toda el área de mineralización, es decir, muestra de pulmón con un aspecto de piedra pómez, en realidad ya no está presente el tejido orgánico y ha quedado todo el tejido mineralizado y nos muestra una muy extensa calcificación pulmonar en un bovino. Esto, lo más frecuente en los bovinos, es relacionado con la intoxicación por duraznillo blanco, como decíamos. Y entramos ya en el último bloque de este teórico para describir algo que nos había quedado pendiente del teórico anterior, que son los trastornos de la ventilación pulmonar. Y vamos a hablar de dos temas cortitos, pero importantes, que son el enfisema y la atelectasia pulmonar. ¿Y qué entendemos entonces por atelectasia? Con el término atelectasia vamos a hacer referencia al colapso del alvéolo pulmonar. La atelectasia es la incapacidad del alvéolo de abrirse o de permanecer abierto. Esta atelectasia la podemos encontrar tanto como un trastorno congénito y con mucha más frecuencia como un trastorno adquirido. En general, la atelectasia congénita o neonatal es una condición que afecta al pulmón del recién nacido, es el pulmón no aireado del animal que nunca respiró o con grados de expansión incompleta. Esto ocurre, el riesgo de atelectasia congénita muchas veces tiene que ver con una incapacidad o un defecto en la capacidad del leucocito 2 de producir surfactante. Entonces, suele manifestarse esta atelectasia congénita en el contexto de un neumocito tipo 2 con su capacidad reducida en cuanto a producción de surfactante, ya sea por una inmadurez celular o por un defecto metabólico más específico en la síntesis de surfactante. Digamos que en los animales, como ocurre en las personas, el parto de un feto prematuro generalmente es una de las circunstancias que más predispone al desarrollo de una atelectasia congénita, porque sabemos que el pulmón necesita un tiempo de maduración para adquirir desde el punto de vista estructural su completa capacidad funcional al momento del nacimiento. A veces se encuentran entonces zonas de atelectasia neonatal, congénita, en caso de animales que han aspirado líquido amniótico, que han aspirado meconio. Y si no, en animales prematuros, que es también una situación de riesgo para el desarrollo de la atelectasia congénita. Lo que es mucho más frecuente de ver son las situaciones de atelectasia adquirida. Y ahí podemos hablar de una atelectasia adquirida tipo obstructiva, consecuencia de la obstrucción completa de la vía aérea. Entonces, el área de atelectasia, la extensión del área de atelectasia, va a depender del diámetro de la vía obstruida y de las posibilidades de ventilación colateral de ese pulmón, o sea, va a depender de la especie. Y causas de atelectasia adquirida de tipo obstructiva es la propia obstrucción por exudados o por parásitos o granulomas o material extraño aspirado o propias neoplasias. Aquí se resalta que la extensión del área de atelectasia dependerá del calibre de la vía aérea obstruida y el área que esta vía aérea ventilaba. La atelectasia de tipo compresiva suele ser causada por lesiones ocupantes de espacio en cavidad pleural o intrapulmonar. Por ejemplo, todas las colectas anómalas en cavidad torácica, hidrotórax, hemotórax,
o presencia de una pleuritis exudativa o neoplasias en pulmón o en mediastino, son causa de atelectasia compresiva o incluso cuadros que generen un aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, una ascitis o un timpanismo ruminal que comprime la cavidad torácica y favorece entonces el desarrollo de atelectasia por compresión. La atelectasia hipostática es la que puede ocurrir en animales postrados por largo tiempo, ya sea posquirúrgico o animales debilitados que se encuentran postrados por largo tiempo, y en ese caso la sangre por gravedad tiende a circular mucho más lentamente y a no irrigar completamente bien los pulmones. Entonces, en general, o por dolor también, hay movimientos respiratorios muy superficiales, sumado a una sangre que circula más lentamente y que tiende a acumularse en las zonas de Cleaves. Bueno, puede favorecer el desarrollo de atelectasia en las zonas de Cleaves por la mala oxigenación, la muerte de neumocitos tipo 2, la menor producción de surfactante. Y la situación de atelectasia masiva se refiere a la atelectasia que compromete la totalidad al pulmón y resulta entonces incompatible con la vida o lleva a la muerte. Entonces, ¿cuál es el aspecto de los pulmones o de las áreas del pulmón cuando presentan atelectasia? Bueno, la foto acá lo que está mostrando es una situación infrecuente de atelectasia masiva. En general, esta atelectasia masiva es secundaria a un trauma, y en este caso son los pulmones de un cerdo atacado por un canino que ha sufrido perforaciones importantes en la parrilla costal, de tal forma que el aire del medio externo ingresó en forma abrupta a la cavidad torácica y generó un colapso completo. Fíjense que estos son los pulmones completos, comparémoslo con el tamaño del corazón. Una situación infrecuente, el ejemplo de una atelectasia masiva, pero que nos permite describir cómo se observa un pulmón con atelectasia. Por empezar, cambia el color. Las zonas que sufren atelectasia se observan de un color rojo intenso. Y estos son un ejemplo del modo en que más frecuentemente vamos a encontrar atelectasia. Cada una de estas áreas, bien delimitadas y demarcadas, deprimidas respecto del resto del parénquima pulmonar de un color rojo intenso, son zonas de atelectasia. La consistencia de las áreas de atelectasia pulmonar suelen ser más bien blandas, y si seccionamos el área de atelectasia, el segmento pulmonar con atelectasia, y lo colocamos en un frasco con agua, ese segmento va a hundirse parcial o completamente, dependiendo de la cantidad, de la ausencia completa de aire en ese sector o una pequeña presencia, y el corte no fluye líquido. Entonces, macroscópicamente se identifica por áreas bien definidas, bien delimitadas, color rojo intenso, deprimidas, si la comparamos con el resto del parénquima pulmonar, que se hunden al sumergirlas en agua y que a la presión son blandas. En este caso, el ejemplo de atelectasia es una atelectasia que compromete múltiples lobulillos y es consecuencia de una bronquiolitis necrótica, es decir, es un pulmón de cerdo que ha sufrido infección por virus de influenza. El virus de influenza, como otros virus que hemos nombrado, produce necrosis bronquiolar. Un bronquiolo o un bronquio con necrosis queda obstruido por las propias células epiteliales e inflamatorias que lo comprometen, y entonces esa vía aérea completamente obstruida no permite la ventilación de un área determinada o de un lobulillo determinado, y allí se produce el colapso alveolar. Microscópicamente es también muy frecuente encontrar áreas de atelectasia, y la foto lo que está mostrando son todas las paredes alveolares que dejan apenas una pequeña endijita de luz alveolar o prácticamente nada.
Entonces es así como se observa y generalmente va acompañado de congestión al microscopio una zona de atelectasia. La condición contraria a la atelectasia es el enfisema. El enfisema en los animales domésticos, a diferencia de lo que sucede en el hombre, es siempre secundario, siempre una lesión secundaria a una obstrucción al flujo de aire, que se exhala, o acompañando a procesos de bronconeumonía, y muchas veces el enfisema en algunas especies domésticas, en las de producción, como puede ser en el bovino, aparece o desarrolla como una lesión en un periodo agónico o previo al sacrificio en matadero, o en animales que tienen neumonía en la agonía previa a la muerte por los esfuerzos que esos animales realizan para respirar. Decimos a diferencia del hombre, porque en el hombre aparece como un cuadro primario. En cambio, en medicina veterinaria, siempre el enfisema es secundario a algún otro tipo de lesión. Y podemos distinguir y definir al enfisema según se trate de un enfisema alveolar o intersticial. El enfisema alveolar se define como la distensión o sobredistensión de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales con destrucción de las paredes alveolares. Entonces, subrayamos distensión y destrucción, porque a veces ocurre que cuando recordamos o tratamos de recordar la definición de enfisema, siempre lo asociamos con la sobredistensión alveolar, pero nos olvidamos que no simplemente es la distensión, sino que esa sobredistensión va acompañada de la ruptura de la pared de los alvéolos. Digamos, una situación de sobredistensión sería reversible, mientras que un enfisema no es reversible, justamente porque ha ocurrido la destrucción de las paredes alveolares. En el enfisema intersticial, el aire, la excesiva cantidad de aire que ingresa, entra también dentro del tejido intersticial. O sea que el enfisema intersticial se caracteriza por la presencia de aire dentro del tejido intersticial interlobulillar o subpleural. Ahora bien, ¿cuál es la patogenia de ese enfisema? Porque en realidad no es tan fácil, por la capacidad y la elasticidad que tiene la pared alveolar, que ocurra la ruptura de esa pared alveolar. Y sí, se considera en su patogenia que en el enfisema tiene también que haber alguna condición concurrente que esté favoreciendo a que a la sobredistensión se le sume la ruptura. Y una de las situaciones a tener en cuenta es la presencia de enzimas que puedan degradar los componentes proteicos que dan elasticidad a la pared alveolar, como podría ser la elastina, y en ese sentido juega un rol importante la deficiencia de alfa-1 antitripsina. O la relación entonces, el desequilibrio que puede ocurrir entre enzimas proteasas y sustancias antiproteasas, como justamente puede ser la alfa-1 antitripsina. Esta situación de desequilibrio entre proteasas y antiproteasas muchas veces ocurre durante los procesos inflamatorios, porque muchas de estas enzimas que destruyen los componentes de fibras elásticas de la pared alveolar son producidas o derivan de los propios neutrófilos que están participando de un proceso inflamatorio. Por eso es tan común que el enfisema esté presente en el contexto de neumonías en nuestros animales domésticos. Y también es frecuente que haya enfisema en áreas próximas a zonas de atelectasia, representando áreas de pulmón que se expanden por la presión del aire inhalado y que tienden, en aquellos pulmones que hay comunicación, a ir ocupando distintos espacios alveolares. Entonces,
Así como en la telectasia asociamos, sobre todo en la telectasia adquirida, la necesidad de la obstrucción o compresión total de una vía aérea para que el aire no ingrese y posteriormente se produzca el colapso, en el enfisema también intervienen lesiones de tipo obstructiva, como ocurren en las bronconeumonías, pero en este caso la vía aérea se encuentra parcialmente obstruida. Permite que ingrese el aire y la dificultad está en la expiración, la dificultad en la exhalación, y con ello se ve dificultada la exhalación, la expiración, aumenta la presión intraalveolar, se produce la distensión y la ruptura facilitada por la presencia de estas enzimas proteasas, elastasas, metaloproteinasas, que se han generado durante una respuesta inflamatoria y que debilitan entonces la normal estructura de la pared alveolar. ¿Y cómo observamos un área de enfisema? Este pulmón nos permite describir tanto cómo observamos área de telectasia como de enfisema. La telectasia cranioventral, bien manifiesta, de un color rojo intenso, bien demarcada del resto del parénquima pulmonar. El parénquima que sufre telectasia se lo ve adelgazado, da la idea de si lo pudiéramos palpar, de lo blando, mientras que las zonas de enfisema son, contrariamente, sobreelevadas, irregulares. Si pudiésemos palpar, sentiríamos crepitante. Si el pulmón normalmente es rosado pálido, aquí es de un rosado aún más pálido. Y en algunas circunstancias, no es tan frecuente de ver, pero puede observarse, a veces la confluencia de pequeños sectores de enfisema alveolar terminan dando lugar a las llamadas bullas enfisematosas o ampollas de aire, que es lo que nos está mostrando esta imagen. En los bovinos y en los cerdos, es decir, en los animales que poseen pulmón tipo 2, con gruesos tabiques interlobulillares y pleura gruesa, es bastante frecuente encontrar enfisema intersticial. Y la foto nos está mostrando un aumento del espesor del tabique interlobulillar y donde se alcanza a ver en la foto las burbujas de aire como las burbujas de aire en el tejido subpleural. Con más detalle en la misma imagen, tabiques interlobulillares ensanchados por enfisema y edema. O sea, hay burbujas de aire, pero también hay líquido, en este caso de causa desconocida. A veces estos enfisemas interlobulillares, intersticiales, decíamos, los podemos ver en animales con neumonía, donde llegan a la agonía previa a la muerte con muy grandes esfuerzos, una disnea muy marcada, y allí se rompen las paredes alveolares y el aire ingresa en el tejido intersticial. Y a veces también se ve en el contexto de algunos tipos particulares de neumonía intersticial que ya iremos desarrollando más adelante. Bueno, y con esto damos terminado